Ok, entonces continuamos con el ejemplo que habíamos dejado pendiente. Vamos a ver que el conjunto de Cantor, que la característica del conjunto de Cantor es integrable y que la integral debe ser 0. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es precisamente demostrar que la función esta es integrable a través de los teoremas que ya hemos mencionado. Entonces, mi afirmación para la primera demostración, o sea, para la integrabilidad, es que las discontinuidades de esa función que yo acabo de mencionar, o sea, de la función que toma ceros en el complemento de Cantor y unos en el conjunto de Cantor, que esas discontinuidades son precisamente el conjunto de Cantor. No necesito demostrar tanto, me basta con una contención, que es la que voy a hacer primero. Demostración. Si X no pertenece al conjunto de Cantor, entonces aquí estoy haciendo la ida. La contrapuesta de la ida. Si X no pertenece al conjunto de Cantor, y como el conjunto de Cantor es cerrado, entonces X no pertenece a la cerradura de Cantor, lo que significa que existe un radio positivo tal que la vecindad con centro en X, que es X menos R, X más R, intersección C, es vacío. Eso quiere decir que para toda Y en dicha vecindad, la función Y es 0. Porque por definición, si un punto está fuera del Cantor, que es lo que está pasando, la función ahí vale 0. Eso lo que me quiere decir es que la función f restringida a esa vecindad es constante 0. Que es continua, las constantes son continuas. Entonces, f coincide con la constante 0, que es continua, en un abierto no vacío. Y si dos funciones coinciden en un abierto no vacío, entonces comparten las propiedades locales. En particular, si la función constante 0 es continua y f coincide con la función constante 0, concluyo que f es continua en la vecindad y, naturalmente, f es continua en X. Por lo tanto, X pertenece a las continuidades de f. ¿Ok? Entonces es un argumento bastante sencillo, si lo vemos así de rápido, pero sí tiene sus bases en conceptos topológicos que hemos estado discutiendo. Este es, en la mayor parte de los casos, la manera más amigable de demostrar continuidades, cuando yo puedo restringirme a un conjunto abierto y heredar las continuidades de otra función. Entonces, esto es algo muy recomendado. Ojo con ese truco, ¿sí? Para que esto valga, necesito encontrar toda una vecindad donde el argumento es válido, donde la función coincide con ser una función constante, una función que previamente demostramos que es constante. Así que ya tenemos esta contención. Esta es la que me importa y ahorita voy a decir por qué. Ahora, para atrás. Si X está acá, lo que yo voy a usar es que el conjunto es de contenido 0. Entonces, yo sé que el contenido de Cantor es 0. Eso quiere decir que el interior de Cantor es vacío. Si X es punto del Cantor y X bueno, que lo que yo quiero decir acá es que si el interior es vacío, en particular el X no puede ser parte del interior. Y si X no es parte del interior, pero sí es parte de C, el otro chance topológico que puede ocurrir es que X sea frontera. De hecho, esto es una definición por sí misma. El Cantor es un caso de un conjunto fronterizo, un conjunto que está contenido en su frontera. ¿Sí? Entonces, ya está. X es frontera. Y esto quiere decir que para toda R mayor a 0,
sucede que la bola con centro en X y de radio R, que es lo mismo que la vecindad de arriba, pero ahora en general, intersección, el complemento de Cantor, esto siempre es distinto del vacío. ¿Sí? Entonces, si yo me tomo una sucesión muy particular de radios, Rn tomado como 1 entre n, voy a poder encontrar una Yn en el complemento de Cantor, tal que Yn pertenezca a la bola de radio R, o sea que la distancia de Yn a X sea menor que 1 entre n. Y como me tomé una sucesión que no es nada desconocida y para nada tramposa, ya saben por dónde va esta historia. Entonces, Yn es una sucesión completamente contenida en el complemento, en 0,1 intersección, sin C, tal que Yn converge a X. F de Yn siempre es 0 porque están en el complemento. F de X es 1 por definición porque X sí está en el Cantor, lo dije al inicio de esta demostración. Y de acá concluyo que la sucesión de imágenes de las Y's no converge a la imagen del punto límite que es X. Y si ustedes recuerdan también de sus vidas pasadas, esto lo que nos dice es una instancia, es una equivalencia de discontinuidad. F es discontinua en X, o sea que X es punto de las discontinuidades, que es lo que yo quería llegar. Y de acá concluyo que el Cantor son exactamente las discontinuidades de la función. ¿Sí? En particular, el contenido de las discontinuidades es 0. Y por el resultado que ya hemos citado algunas veces, f es integrable. Esta función f, la función que da ceros en el complemento de Cantor y 1 en el Cantor, es integrable sobre el 0,1. ¿Sí? Entonces, ojo con los argumentos. Son argumentos que sí tienen su naturaleza topológica y algunas cosas de sucesiones. Entonces, espero que estemos familiarizados. Si no, no hay problema. Son cosas que también nos pueden preguntar. Pero que sí estaremos usando más o menos seguido este tipo de argumentos. Entonces, mucho ojo con cómo van estas justificaciones. Pero por la mayor parte espero que sean cosas con las que ya estén bastante familiarizados. Entonces, ya tengo esto. Y la afirmación 2, que va a ser bastante más fácil, pero otra vez tiene su chiste topológico, es que la integral de esta función sobre el rectángulo 0,1 es 0. Entonces, esto es muy muy sencillo, pero tiene, como dije, su chiste topológico. Demostración. CAP partición de 0,1. Y eso quiere decir que P se escribe, como ustedes ya saben, T0, T1, Tn, donde todos estos puntos son estrictamente menores. Mantienen un orden monótono estricto. Que es lo mismo que decir que los rectángulos son simplemente Ti-1 Ti. Y para usar nuestro lenguaje de cálculo 4 son todos rectángulos no degenerados. ¿Sí? Entonces, observación. Esto es muy muy bonito. Observación. No existe, esto es un LSI, no existe SI generado por la partición P tal que SI se quede completamente contenido en Cantor. ¿Por qué? Pues de lo contrario, tendríamos que el intervalo abierto Ti-1 Ti está contenido en el intervalo cerrado Ti-1 Ti, que estaría contenido en el Cantor, es lo que estoy afirmando. Esto quiere decir que yo tengo un intervalo abierto contenido en Cantor
Así que puedo afirmar que el interior de Cantor es distinto del vacío. Y por una de las contrapuestas que ya hemos estudiado, el contenido de Cantor no sería cero. Contradicción. Por lo tanto, para todo subrectángulo inducido por P, SI intersección, o bueno, mejor dicho, SI sin Cantor es distinto del vacío. Entonces, para toda SI existe una YI que no es un punto de Cantor, tal que Y pertenece a S. Eso quiere decir que esa F de esa Y es cero. Y como esta función es no negativa, significa que todos los ínfimos SI son cero. Porque de hecho todos los ínfimos son mínimos. Eso es lo que yo estoy queriendo decir acá. ¿Sí? Entonces, en cualquier intervalo SI voy a encontrar puntos que toman el valor cero. Por lo tanto, todos los ínfimos son cero. Y eso quiere decir que toda suma inferior, que es la suma sobre los S inducidos por la partición de MS-BS, son simplemente sumas de ceros. Entonces toda suma para toda, y como esto fue un argumento hecho para toda partición, la suma inferior es cero. Por lo tanto, el supremo de las sumas inferiores, que denotamos como LF, es cero. Eso quiere decir que la integral inferior, que es la definición de esto, es cero. Y como la función ya es integrable, este compadre de acá ya coincide con el valor de la integral. Entonces de aquí yo ya concluyo. Por lo tanto, la integral sobre el rectángulo de esta función f es cero. Entonces, tiene su chistecito topológico, como siempre, como todo. Pero no trabajamos mucho. O sea, no son... En este caso, para funciones de este estilo, no fue algo particularmente complicado demostrar que la integral fuera cero. Y si ustedes ya tienen su avance considerable en su tarea, se dieron cuenta que para demostrar que una función tiene una cierta integral, hay que agarrarse particiones convenientes, que me cumplan cosas, que sea fácil sacarles el límite. No es el caso para esta función. Entonces, como una observación final, el conjunto de discontinuidades en este caso fue no numerable. ¿Sí? Es no numerable ese conjunto, porque justamente fue el conjunto de Cantor. Entonces, eso es como un ejemplo más bien de cursos anteriores, pero para decir que hay conjuntos que son de contenido cero que tienen la cardinalidad de los reales, en los reales. Entonces, es una función, como siempre, algo difícil de visualizar, porque necesito que tenga unos en todos los puntos de Cantor. Los puntos de Cantor son, primero, como que los extremos de los intervalos que generan. Entonces, son puntos que están muy esparcidos, tienen interior distinto del vacío y el resto se va a cero. Pues este es el ejemplo que queríamos ver al respecto. Quizás más adelante subamos unas notas complementarias sobre Cantor. Y lo que sigue es trabajar funciones, ¿no? Es intentar ver alguna otra función que les parezca interesante o inventarse alguna función y preguntarse, ¿esa función será integrable o no será integrable? Tenemos ya este pequeño concierto de resultados que nos pueden ayudar. Aquí como tal nada más usé este. Si yo quisiera usar el teorema de Lebesgue, tendría que pensar en una función un poco más violenta que tenga esas discontinuidades, ¿no? Que tenga las discontinuidades de medida cero que no de contenido cero. Con esto cerramos este tema. Ya hay una segunda tarea, ya hay una fecha de entrega de la segunda tarea, entonces revísenla por favor. Y pues nada más queda acordar una fecha concreta de examen. Tendremos que hacer una revisión de los resultados. Espero que les haya gustado el tema. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos más adelante. La pregunta que vamos a intentar contestar en el siguiente tema es la siguiente. Ok, entonces
Pregunta. ¿Qué ya sabemos? Ya sabemos integrar sobre rectángulos. Y es un decir, porque no nos hemos metido a ejemplos realmente complicados de funciones. Rectángulos. Así que nuestra pregunta es, ¿cómo podríamos plantear integrales sobre otros conjuntos que por el momento van a ser acotados? ¿Sí? Esa es como la pregunta final que intentaremos ver en el siguiente tema. Así que espero que les guste también. Vamos a cambiar un poco la dinámica para la siguiente semana. Pero las dudas siempre se pueden preguntar por Telegram, por correo. Estamos ahí para lo que necesiten y nos vemos en una siguiente ocasión. Así que hasta luego.